Lo que vemos en la moneda de 20 pesos de la fundación de la Gran Tenochtitlán no es un águila. Sí, así como lo oyes, eso no es un águila y es urgente que sepas qué es y por qué aparece en esta moneda. En verdad es muy importante que conozcas lo que esto significa. Esto es Numismat. Esta es una de las 3 monedas conmemorativas de 20 pesos que el Banco de México acuñó en 2021 y lo que seguramente sí sabías es que esta, en particular, conmemora los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlán. Sin embargo, lo que aparentemente tenemos como símbolo principal en el reverso es lo que muchos han llamado el águila del Teocalli de la Guerra Sagrada. Sin embargo, ¿qué pasa si te digo que esto no es un águila? Pues así como lo oyes. Sin embargo, para relatarte esto, primero tuve que embarcarme en lo que yo llamo un viaje de excursión numismática. Seas o no mexicano, debes saber que uno de los lugares más espléndidos y una de las fuentes más ricas de información es el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Y seas nacional o extranjero, recomiendo ampliamente que vengas y hagas una visita. El lugar es inmenso, tiene varias salas, y para este viaje de turismo numismático o excursión numismática, fui directamente hasta la Sala Mexica, donde, entre otras cosas, podemos ver la imponente Piedra del Sol, la Coatlicue, la Piedra de Tizoc, pero una de las piezas más interesantes es el llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, porque justo de este monolito mexica es de donde se extrae el motivo principal de la moneda en cuestión. Se cree que es una representación a escala del templo o el Icpali o silla real del propio Moctezuma Xocoyotzin y que representa una exaltación de la ideología bélica del poder mexica y su cosmogonía. En la parte frontal se encuentra el disco solar flanqueado por el dios Huitzilopochtli y por Moctezuma Xocoyotzin, y en el centro del disco el símbolo Nahui-Olin o 4 movimiento, símbolo del quinto sol de nuestra actualidad. Pero es en la parte trasera de este monolito donde está grabado lo que se considera una alegoría de la fundación de México Tenochtitlan y de donde emerge de un lago sobre el cuerpo de Copil un nopal sagrado con tunas simbolizando corazones humanos, y encima de este nopal, aunque en apariencia como una simple águila, tenemos lo que en realidad es el nahual de Huitzilopochtli en forma de águila solar, simbolizando el sol y la victoria, llamando a la guerra sagrada, pues de su pico brota el símbolo Atl Tlachinoli, o corriente de agua y fuego. Es muy interesante y muy bonito, y en resumen, todo el conjunto simboliza la fundación de Tenochtitlan sobre el sacrificado para la gloria de Huitzilopochtli, que a su vez traería grandeza y beneficio a la ciudad. Es algo muy interesante y que debe seguir siendo estudiado. Justo arriba del conjunto principal tenemos una de las características de seguridad en forma de microtexto perfectamente acuñado y que reza la palabra Teocalli, haciendo referencia a todo lo que ya hemos visto. Y otra de las características de la moneda es la llamada imagen latente, que cuando inclinamos un poco la moneda logramos ver en ella el glifo de la luna, haciendo referencia a que esta moneda rinde homenaje a la llamada Fundación Lunar de Tenochtitlan, recordando que los historiadores reconocen que hay documentos que varían en cuanto a la fecha de la fundación de esta gran ciudad. Para completar el reverso de esta moneda, tenemos casi rodeando todo el anillo la leyenda que dice 700 años de la fundación lunar de la Ciudad de México Tenochtitlan, y en el exergo la denominación de 20 pesos flanqueada a la izquierda por la ceca de la Casa de Moneda y a la derecha el año 2021. La moneda tiene una forma dodecagonal y al inclinarla podemos ver que posee un canto estriado discontinuo.
En el anverso podemos ver el diseño que comparte con todas nuestras monedas mexicanas, donde vemos el escudo de armas nacional con la poderosa águila real devorando esa serpiente desafiante y posada sobre un nopal. En el anillo vemos la leyenda Estados Unidos Mexicanos y las dos ramas de laurel y encino enlazadas con un listón. La moneda pertenece a la familia C1, mide 30 milímetros de diámetro y pesa 12.67 gramos. El centro está fabricado en alpaca plateada y el anillo perimétrico en una aleación de bronce aluminio. Por si aún no los has visto, ya tenemos videos de las otras dos monedas que se emitieron en el año 2021 y pronto, si es que hay suerte, espero tener alguna de las monedas de 10 pesos acuñadas en plata, pero eso solo el tiempo lo dirá. Esto es Numismat.